Manuel Ginés Cabrera nace en Cuevas de San Marcos en 1933 y hace el número 7 de 10 hermanos, 5 mujeres y 5 hombres. ¿Cómo se desarrolla la infancia allí en Cuevas de San Marcos? ¿No pues, Manuel? Bueno, la infancia en Cuevas de San Marcos, pues podríamos decir la infancia como cualquier otro niño, ¿no? Cuando pequeño, pues estuve en el colegio de las monjas que había allí en la Sierra de San José. Por eso el Cuevas daba muchas vocaciones religiosas femeninas, y allí estuve hasta que pasamos a las escuelas nacionales, y allí, como podemos decir, el preescolar, los pequeñitos. Y después pasé a las escuelas nacionales y fui pasándolas por distintos maestros. Primero tuve a don Emilio Ariñán, en segundo tuve don Juan Aragón, en tercero tuve don José Muriel, y en cuarto tuve a don Francisco de Miguel, que todavía vive. Los otros tres que he dicho antes han fallecido. Y ya cuando estoy en la escuela con don Francisco de Miguel, pues de esa travesura de los niños que se me ocurre no ir a la escuela. Y entonces pues mi padre, para que no esté hecho un holgazán allí por las calles y eso, pues me compró unas cabritas y me echó a ser cabrero. Y entonces pues en ese quehacer, en la escuela no iba, pero el catecismo, cuando tocaba el catecismo, dejaba las cabras solas y me iba al catecismo. Y hasta ya mi padre descubrió, porque los vecinos, los que tenían los sembrados allí, como las cabras se comían lo de los vecinos, pues iban en busca de mi padre y qué pasaba con las cabras. Hasta que mi padre descubrió que estaba yo muy empeñado en la catequesis. Y ya lo que hacía los jueves es que mi padre se venía a guardar las cabras mientras yo me iba a la catequesis del párroco. Y un día en la catequesis, por el día del párroco, yo quería irme al seminario para ser sacerdote. Y le dio a él mucha alegría, era don Antonio Acedo, a descanse, que era de aquí de Antequera precisamente. Don Antonio Acedo Ruiz, que todavía tiene familia aquí en Antequera. Y el maestro, o sea, el sacerdote se lo dijo a mi padre se llenó de mucha alegría y vio el cielo abierto, y en el momento que habló conmigo, porque dije que quería irme al seminario, y ya me fui al seminario y allí comencé los estudios. En el seminario ingresé en el curso 1945 al 46 y terminé en el 60. En 1945 es cuando marcha al seminario, con 12 años nada más. Sí, con 12 años. O sea que sí. Ya estaba con las cabras y se escapaba para la catequesis con 10 años o 11, ¿no? Sí, en esa edad me iba a la catequesis. ¿Tiene buena memoria? ¿Se acuerda de todos los profesores? Pues, ¿El sí, nombre de todos los profesores? De todos los profesores me acuerdo también. Don Emilio Mangli era uno que teníamos, y don como se me ha ido ahora mismo, don José, que era cuñado de él, y era de sevillano. Tenía un nombre, me parece que era sevillano, de apellido también, don José Sevillano. Esos fueron los primeros que tuve también don Juan Luna, Barranco, tuve don Amalio Rillo, que ya había terminado los estudios, como no tenía edad para ordenarse de sacerdote, pues lo pusieron a darnos clases de latín y griego a nosotros. Y cuando llega al seminario, ¿se encuentra bien, se encuentra a gusto, o al retirarse de la familia se resiente eso un poco? No, yo al retirarme de la familia, pues sí, hombre, sentí la nostalgia de niño, y de niño que se había criado sin madre, porque cuando tenía 6 añitos y pico, mi madre murió en el año 40. No había cumplido todavía los 7 años cuando ya mi madre murió. Y entonces, pues sí, al llegar al seminario me acobardé un poco, porque dentro de tener los 12 años, pues en aquella época estábamos aniñados, porque no es como ahora. Los niños de hoy con 4 añitos y 5 añitos te saben hasta las faunas que hay y todas las cosas, y nosotros no sabíamos tanto en aquellos entonces. Y pues sí, me acomplé un poco cuando llegué allí, sentía nostalgia de mi hermana, de la mayor, y de mi tía, que era la que nos habían cuidado más, y esa nostalgia, sí, por las noches me acuerdo que más de una noche lloraba acostado en los hoyos. Los compañeros, había uno que era de Badalatosa y se acercaba a mí para consolarme y para que no llorara.
cosa de... Entonces su madre murió cuando tenía 6 años. ¿Qué 6 pasó años y pico. entonces con una casa de viejos? Pues mi padre tuvo que estar allí con mis tías, teníamos una tía allí en la casa, y una hermana de mi abuela, que esa y luego las hermanas de mi madre, que también nos acogían a nosotros, y criadas que tenía mi padre en la casa. Íbamos saliendo, tenía una costurera, tenía una cocinera, hasta que enseñó a mi hermana Genoveva, que se quedó con 9 años y medio, pues la enseñaron a guisar, entonces está la cocina. ¿Su padre en qué trabajaba? En el campo, tenía finca, era un labrador, tenía su huerta y demás, y tenía olivos, en fin, tenía una paleguilla de tierra, y con eso pues iban trabajando mi hermano y íbamos saliendo adelante. Con 6 años, que fue cuando murió su madre, ¿se acuerda bien de ese Perfectamente trance? bien. Yo la imagen de mi madre la tengo muy grabada, porque me dicen que yo era muy madrero cuando chiquitito, que no quería estar nada más que en los brazos de mi madre y estar junto a ella, porque cuando me hice mayor y ella estaba enfermita, pues creo que yo me sentaba, me ponía una sillita y me sentaba allí a hablar con mi madre. No me entendía apenas nada, pero siempre creo que éramos madreros, me han dicho ya no. O sea, que es un trauma que no se supera fácilmente, ¿no? Eso no. No se olvida. Eso queda ahí grabado, y yo por eso, cuando veo una mujer embarazada, la conozca o no la conozca, pido al Señor por ella, hago una intención muy especial para que todo lo venga bien. Porque si es primeriza, pues todo venga bien. Y si es los hijos que tenga, para los que vienen detrás, que no se queden, los que están presentes, que no se queden sin madre. Porque la experiencia de haberme criado sin madre es muy dolorosa. Y muchas veces yo lo he comentado, que en una casa falta el padre. Y más fresquito sí que estamos, Manuel, ¿verdad? Por supuesto que sí. Mucho calor en el estudio. Hacía un calor. Se nota que estamos ya en verano. Sí. Bueno, y volvemos otra vez, como decíamos, de cuando usted entró al seminario. Los primeros días, los primeros meses duros, porque echaba de menos a su familia. Y luego poco a poco, ¿cómo se fue amoldando? Pues me fui, a medida que iba entrando el curso, ya comenzaba a estudiar y eso, y pues entonces ya me fui ambientando en los recreos, haciendo amistad. Coincidí con un muchacho de Algaida, un tal Quintana, José Quintana, y nos hicimos con la cosa de que él era de Villalba de Algaida y yo de Colegio del Marco, nos hicimos muy amigos. Y él lloraba más que yo, O sea, él se recordaba de su madre, y yo me acordaba de otra manera de mis hermanos, ¿no? Nos hicimos muy amigos, nos consolábamos mutuamente en los recreos. Luego a mí, como he sido un hombre que me ha gustado mucho el deporte, pues jugaba en el equipo del curso y eso, y ya iba alternando los estudios con el recreo y demás. ¿qué deporte es el que practicaba? El fútbol, mayormente en el seminario el fútbol. Luego ya cuando estábamos en filosofía y en teología, pues además del fútbol jugábamos al frontón. Nos daban unas paletas de madera, que aquello pesaba más que... y adquiría unos músculos en los brazos, nada más que de pegarle con las paletas a la pelota del frontón. Pero de todos modos prefería fútbol. Hombre, yo prefería siempre el fútbol, y la prueba está que tengo ahí muchas fotografías de cuando vamos, tanto con el seminario, que fue con el equipo titular, como lo del curso. Y jugábamos, y aquí incluso en Antequera, cuando estaba de profesor en el instituto, he jugado también al fútbol. Y en los pueblos que he pasado, en la Sarreña Ronda y en esto y en el Villalba del Trabuco, pues jugaba en el equipo del pueblo. En Villalba del Trabuco una vez jugué, nada más, porque aquella vez que jugué me tuve que quitar del medio, porque se formó un follón muy grande. Estábamos jugando con Villalba Rosario y se suspendió hasta el partido porque me pegaron al árbitro y demás. Y me tuve que quitar del medio, digo yo, que no me Complico. Claro, la existencia por sin necesidad. O sea, que había forofos en abundancia. A ver, mi mamá, los Trabucos de Villalba Rosario siempre han llevado como judíos y samaritanos. El perro y el gato. ¿El seminario dónde está ubicado? Bueno. El seminario está ubicado en Málaga, en la calle Toquero. Tiene, si ahora después pondremos una fotografía de una vista panorámica. En un principio, don Manuel González García hizo la frontal de derecha
y luego don Ángel Herrera hizo la otra frontal. Con don Ángel Herrera llegamos a ser 500 y pico seminaristas. Como había sitio insuficiente, por eso en el año 47-48 se inauguró la parte izquierda, que a la gente de Málaga le cayó muy mal, porque en aquello entonces se veía el corazón de Jesús que preside el seminario y se veía de toda Málaga. Y claro, los malagueños estaban contentísimos y le tenían una devoción muy grande, y don Manuel González, como tenía una devoción tan grande al corazón de Jesús y era un gran pastoralista, pues entonces, para que los malagueños siguieran invocando al corazón de Jesús, pues puso allí la imagen aquella muy grande para que de toda parte de Málaga se viese. Y hoy se ve menos, pero vamos, que todavía se sigue viendo algo, sobre todo cuando sube la carretera del Colmenar, y desde Fuentelleta y la parte de enfrente donde está el cementerio y eso, por esa parte se ve todavía el corazón de Jesús. ¿Y allí qué fue lo que estudió? Pues allí estudié los 3 años de humanidades, 2 años de retórica, 3 de filosofía y 4 de teología, que es lo que se requería para la carrera de sacerdote. Hoy estudian el bachiller y después pasan a estudiar teología. Tienen 1 año de filosofía, me parece, y después los 4 años de teología. O sea que bastante menos estudios que antes. Menos estudios, tienen el bachiller y todo lo que es ahora mismo un estudiante normal, y luego hacen la teología. Aún así, la cantidad de curas que hay hoy, o convocación de curas, es bastante menor que la de antes, ¿no? Porque me está diciendo de 500 entonces. En aquellos entonces sí teníamos esa cantidad de seminaristas, había otro mundo totalmente distinto, ¿no? Había un fervor más grande, y yo pues, después de mi año de expediente de sacerdote, yo creo que vestía a ese sacerdote o vestía ir al seminario, ¿no? Y entonces cuando íbamos al seminario, llegábamos a los pueblos seminaristas, los mismos que había nos veían y eso se enfervorizaban con nosotros. No había tanta discoteca, no había tanto cine, no había tanta televisión, que luego vino eso posteriormente ya en los años 60 y tanto, cuando empezó ya la televisión y demás y extenderse. Y claro, como no había esas distracciones, pudiéramos decir, dentro del pueblo, pues siempre la gente le satisfacía el estar con nosotros, se venían a jugar con nosotros, y así pues surgían unas vocaciones que luego ya cuando llegaba la época del sacrificio, de decir, ahora me entrego, pues en esa hora de la verdad pues muchos se quedaban, porque algunos se aprovecharon incluso para adquirir estudios, que había una cantidad de maestros nacionales que se aprovechaban porque allí en el seminario daban becas, y entonces adquirían estudios, y había esa trampa, hacían su 4º o 5º de bachiller, y entonces salían preparadísimos, hacían sus cosas y hacían el magisterio. Yo tengo una cantidad de amigos que están de profesores de magisterio, de filosofía y letras. Ayer precisamente estuve con un compañero mío que está de profesor de filología en la Universidad de Sevilla. Se casó, tiene 2 niñas y demás, y así hay mucha gente por ahí repartida que adquirió una base sólida en el seminario, y muchos de ellos pues lo dicen, que gracias a la solidez que adquirieron en el seminario, pues ahí se desenvuelven en la vida bastante bien, siguen con una fe profunda en Dios y procurando pues tener actividades dentro de la parroquia. Este mismo que me decía ayer José Antonio Correa Rodríguez, pues me decía eso, que gracias a esa base pues él está integrado en movimientos matrimoniales en Sevilla, en su parroquia, y compagina pues la cosa de enseñanza en la universidad, y esto siempre es bueno porque hay un testimonio de fe cristiana en la universidad, y siempre pues él, como él dice, suele hacer catequesis dentro de la misma clase de la universidad, aprovecha para irme introduciendo pues ideas católicas, ideas de ética, de moral y demás. Y es una alegría que, aunque se hayan salido del seminario, pero después si cumplen una función
así de este tipo y es un seglar, pues mucho mejor. ¿Usted cómo prefiere que se diga, cura o sacerdote? Mira, yo podría hacer una distinción. Sacerdote para la gente pues le resulta una cosa más elegante, más fina, ¿no? Y pues está bien que digan sacerdote, pero también me gusta que me digan cura, porque es el cura de alma. Y eso muchas veces creen que es una palabra peyorativa, y no, tiene su sentido, es curar el alma del penitente que llega arrepentido para hacer su confesión, y entonces ahí hay una cura, como el enfermo que te llega y te tiene una herida y te hace tu cura. Entonces el médico cura también el cuerpo y el médico cura el alma. Yo muchas veces cuando estoy en el hospital y me ven con la bata blanca me dicen, ¿es usted un médico? Digo, el médico del alma que cura también. O sea que, y a mí me da igual que me dicen don Antonio, don Manuel, don José, don Miguel. Ahora como está tanto tiempo en San Miguel de párroco, pues 19 años que he estado en San Miguel, pues la gente me dice muchas veces Miguel. Digo, bueno, ¿lo asocia con la parroquia? Nombre de santo, los santos. Y en esa distinción pues te lo digo así, que yo me da igual para los que son más dedicados que digan sacerdote, y para los que creen que el cura es el que remedia y da la salud del alma a través del sacramento de la penitencia, pues entonces que le diga cura. O sea que no es... ¿Y usted cree que el que se acerca hoy a la iglesia por vocación tiene más mérito que el que lo hacía antes? Hombre, antiguamente incluso se daban una cierta acciones sociales, que lo recuerdo yo, no me gusta emplear esa palabra, pero voy a emplearla, entre comillas, de señoritos, o dueños, o amos, que incluso le decían a sus trabajadores que fuesen a misa y después lo gratificaban con una cosa económica en el sueldo. Entonces iba la gente y se ponía que el señorito lo viera, y en sitios privilegiados, más o menos para que lo viesen y... Esto es un pequeño percance, sí, pero un pequeño percance, pero que se supera fácilmente. Y entonces, pues eso, yo recuerdo que se daban, también gratificaban a los trabajadores para que fueran a la misa. Hoy no hay necesidad de eso, porque hoy, gracias a Dios, hemos adquirido ya una cultura y una responsabilidad cada uno, y yo creo que la gente que va a misa no va a lucirse ya, va porque cree en Dios y va convencido no como una obligación, así obligación, sino como un querer estar en contacto con Dios. Eso es lo que yo procuro crearle siempre conciencia a la gente, que no hay que ir a misa, hoy que cometo pecado mortal, hoy que esto, no, hay que ir a misa porque tenemos la necesidad de comunicarnos con Dios en la oración. Yo siempre pongo el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo se daba a la gente, estaba con la gente, buscaba a la gente, pero había un momento que se retiraba a orar. Y oraba a Jesús y se acompañaba de sus amigos más íntimos, como Pedro, Santiago y Juan, y tanto lo hace. Tiene la camisa muy fina y se le resbala. ¿Qué ventajas podía sacar entonces el patrón para llegar hasta pagar al...? Porque él se lo obligaba a lo mejor a esos trabajadores que trabajaban de sol a sol. Incluso de luego de noche estaban también pensando las bestias, le echaban de comer por la noche, y entonces incluso eso mismo le era como un estímulo para el trabajador y un estímulo para el dueño, podríamos decir, o el labrador, que potentado, que gratificaba y tenía una seguridad en un hombre que le llevaba la labor hacia adelante. ¿No podría ser también que, ateniéndose a que hay que ser obediente, hay que hacer, él sacar alguna ventaja de que el empleado cumpliera mejor? No, yo creo que era más bien un miedo del trabajador a quedarse sin trabajo. Ten presente que antiguamente casi todas las casas éramos familias numerosas.
Esa era la postura del trabajador, ¿no? Claro. Pero me refiero a la del empresario en este caso, porque era Sí, un empresario, claro, el patrón, pues la seguridad del trabajador que la quería él, por supuesto. Y el otro como... ¿Y tener más dominio quizás sobre el empleado? Claro que sí, también lo tenía. Lo tenía, y empleo entre comillas la palabra esclavo. Lo quería tener como un esclavo, y entonces estaba de sol a sol. Y de noche se levantaba para echarle el pienso a los animales. Si tenía yunta, pues ya está. Y cuántos sitios, no solamente aquí en Antequera, sino muchísimos sitios que tenían cada obrero tenía su yunta y se hacía responsable de la yunta. Igual que hoy día hay empresas de autobuses y designan un autobús a un choque determinado y tiene que cambiar el aceite, tiene que limpiarlo, pues exactamente igual tenían antes la yunta. Igual que ahora hay tractores, y el tractorista que está en el cortijo pues tiene la responsabilidad de cuidar el tractor y todo. Entonces cuando encuentra un tractorista bueno, pues no quieren que se te marche, igual pasaba antiguamente. Y entonces, y ahora no, ahora hay una diferencia que son 8 horas, y termina 8 horas y se va a su casa. Pero en aquello entonces no, yo cuando estaba saliendo el sol ya estaban segando y terminaban a las tantas, luego la trilla, los otros, todo. Era el campo, yo lo he vivido tan de cerca porque en mi propia casa era una casa eminentemente agrícola, y pues como mi hermano, todo el mundo hacía eso, pues ellos también. Y cuando iban los trabajadores, pues yo era de sol a sol también. Además también, usted cuando termina en el seminario se va de misionero, que me resultó bastante curioso, porque se va de misionero muy cerca, a punto... Bueno, es que eso era tenía don Ángel Herrera, pues creó una escuela capilla, y entonces él denominaba misioneros a aquellos que llevaban las escuelas capillas. Y cuando yo terminé del seminario, pues un grupo de mi curso, me parece que fuimos 6, pues Sebastián Díaz, Miguel de los Ríos Cano, Santiago Rey, me salen, y yo, 5, varios, sí. 4, y entonces nos mandó a cada uno a llevar las escuelas de la diócesis. Ahí estuvo muy en contacto también con la gente, con lo rural. Sí, estuve mucho porque era dedicado todo al mundo rural, y nosotros no teníamos nada que ver con las parroquias, nosotros estábamos ajenos al párroco y a todo. Hombre, convivíamos con el párroco. Yo, por ejemplo, vivía en la residencia, estábamos don Antonio Cañada, que estuvo aquí de párroco de San Miguel. Tuvo Pepe Moreno, que estuvo conmigo, y Sebastián Díaz y yo, que éramos los misioneros, y formábamos allí la residencia sacerdotal, convivíamos allí, compartíamos la mesa y estábamos allí en la residencia. ¿Y en qué consistía su trabajo? Pues nuestro trabajo era en ir a catequizar por la escuela capilla, decir misa y darle catequesis durante el día a los niños, y luego por la noche teníamos incluso clases porque había mucha gente analfabeta, y enseñábamos también juntamente con la señorita que haga clases para que la gente supiese leer, y también al mismo tiempo dábamos charlas a los adultos por la noche, y entonces compaginamos el día para los niños y la noche para los adultos. ¿Así cuánto tiempo estuvo? Allí en Álora estuve año y medio, y allí pasé. Mi compañero Díaz Sánchez continuó allí, Sebastián, y a mí me suplió Miguel de los Ríos, que vino de verle allí a suplirme a mí, y yo fui entonces a la Sarria de Ronda. Estuve un año y medio, teníamos 36 escuelas capillas, más la Sierra de Gibraltar, que era una parroquia que también la llevábamos nosotros. ¿Eso podía ser sobre los años 60 aproximadamente, finales de los 50? No, eso no, en el 60 fue cuando me ordené de sacerdote. Eso claro, fue en Álora, pues ya por el año 61, porque antes de ir a Álora estuve de encargado de la parroquia del Puerto de la Torre durante 6 o 7 meses.
Y luego ya a los 6 o 7 meses fue cuando pasé a Ágora. Pero antes estuve, y siendo diácono, que es una ordenación que hay antes del sacerdocio, pues estuve ayudándole al párroco de la parroquia de Santa Rosa de Lima, que estaba antes más abajo y ahora está frente por frente al hospital Carlos Haya. Y entonces, cuando me volví sacerdote, fui allí al Puerto de la Torre durante 6 o 7 meses, que tuve la gran alegría de intimidad más con don Ángel Herrera, porque allí junto a la parroquia estaba la vivienda y había un anejo a la parroquia que la habitaba don Ángel Herrera. Y entonces don Ángel Herrera teníamos que estar allí pendientes de que cuando se le ocurría tener un cuarto de hora libre, llamaba al párroco para charlar con él y tomar café. Y yo tomaba muchas veces con don Ángel Herrera, he tomado café allí sentado y me sirvió para tener una intimidad con él. Me preguntaba de mis compañeros sacerdotes y en fin, yo le explicaba todas las cosas que había en torno a los sacerdotes de la diócesis. Le hablaba cuando alguno tenía necesidades, que yo lo sabía, y se interesaba mucho, tomaba, yo creí que no tomaba nota, pero tomaba nota mentalmente. Y luego, ¿cómo se llama el sacerdote? Pues fulano y tal y tal y tal. Y luego le decía a don Manuel Díaz de los Ríos, antiverano por cierto, pues le decía, mira que don Manuel Ginés, pues a mí me decía siempre don Manuel Ginés me ha hablado que este sacerdote tiene una necesidad de esto, entérate e intenta solucionarlo. Y muchas veces compañeros míos que se solucionaba el problema y no sabían por dónde había llegado la solución del problema. Y entonces eso es lo que dice el Señor Evangelio, que a tu derecha lo que sea y la izquierda que no se entere, ¿no? Y aquello me sirvió de intimidad con él y al mismo tiempo poner en su sitio a muchos sacerdotes que a veces por calumnia y por cosas se tienen siempre un cierto reparo. ¿Y cómo llega hasta Antequera? Bueno, estuve en la Serranía de Ronda, allí tuve 5 años, tuve hasta el 67 y en el 67 me nombraron párroco de Villanueva del Trabuco. Tuve 2 años y medio y a los 2 años y medio pues me nombraron párroco de aquí de Antequera, de San Miguel. Y yo venía de párroco, pero resulta que don José Gutiérrez Granado, que era el párroco que estaba en San Miguel, pues aceptó irse a Vélez de párroco de la parroquia principal y vivir allí con los compañeros. Pero parece ser que no hubo entendimiento entre ahí y don Emilio, porque el hermano quería, o sea, no tenía sitio en la residencia. El hermano tenía que vivir aparte y luego durante el día estar en la residencia. Y entonces le dio el señor Ivo, o estaban los dos o ninguno. Y entonces por eso se quedó aquí. Y yo ya, como había venido de Vélez, habíamos concertado el día que yo iba a hacer la toma de posesión y demás, a no dice don José Gutiérrez. Entonces el señor obispo me dijo que si no me importaba que me quedara de coautor de San Miguel y quedarme en San Sebastián. Entonces estuve viviendo en San Sebastián 1 año y cuando ya se murió él, pues al año me volvieron a nombrar otra vez párroco de San Miguel. Así que yo tengo un nombramiento del año 69 de párroco, nombrado párroco de San Miguel. Luego tengo un nombramiento en el 70 de coautor de San Miguel y luego en el 71, cuando murió don José, tengo el nombramiento de párroco. ¿En total cuántos años estuvo entonces en San Miguel? Miguel? Yo en San Miguel he estado 19 años. Yo tomé posesión en el 71, bueno, estaba de coautor en el 70 cuando vine aquí el 2 de febrero del año 70 y he estado hasta San Miguel del 89, todos esos años. Y los contactos que usted tenía en pueblos pequeñitos, como eran la Serranía de Ronda y demás, cuando llega a Antequera, ¿hay diferencias? ¿Ve diferencias? Mucha grande. La Serranía de Ronda tuve con la juventud muy poco contacto. Allí era niño, se iba a la escuela, allí era niño y adulto, porque juventud, sobre todo masculina, toda se iba a Francia, a Bélgica, a Alemania, a Australia, era tiempo de los años 60, tiempo de migración, y entonces se iban los adultos, pues se iban, o sea, los jóvenes se iban todos por ahí fuera.
En verano venían un mes y en un mes, pues en fin, como tuvo 5 años, pues tuve tiempo de conocerlo. Yo soy hijo de fulano. Conocía porque es un pueblo muy pequeñito, era un pueblo de 500 habitantes y se conoce fácilmente al personal. Y claro, cuando diga yo soy hijo de fulano, como luego yo también durante el año le preguntaba, ¿y su hijo cómo está? ¿Cómo se llama? Y yo ya pues así iba teniendo contacto con ellos. Luego estuve en el Trabuco, otro mundo distinto de la Serranía de Ronda, porque ese era un mundo muy rural, el de Villanueva del Trabuco. Tenía sus escuelas capillas, tenía 3 escuelas capillas, los Molares, el Cortijuelo y la Moeda, y en torno a esa escuela capilla pues vino a rememorar en mí el tiempo que yo estuve en Álora. Y entonces tenía actividades en la parroquia, en Villanueva del Trabuco, y luego tenía actividad también en la escuela. Yo dedicaba durante el día a la escuela capilla, le dedicaba el miércoles le dedicaba una, el jueves a otra y el viernes a otra. Y por la tarde decía en la parroquia decía la misa, excepto los lunes que yo siempre he descansado. Cuando vivía mi padre para descanse, pues me iba a ver a mi padre y ahora pues voy a ver a mi tía y mi hermano y eso, los lunes. O sea que los lunes tengo yo descanso siempre. Y cuando digo que Antequera, pues ya se nota una juventud distinta, unas personas distintas, hay más cultura, hay más conocimiento, la gente más tratable, aunque la gente del pueblo dentro de su sencillez es muy tratable y muy cariñosa. Yo gracias a Dios no puedo hablar mal de ninguno de los pueblos por donde he pasado y siempre cuando voy por ahí me reciben con gran alegría, tanto en el Puerto de la Torre, que hace ya 30 y tantos años, como cuando voy a la Serranía de Ronda o al Pandeire o donde sea. O sea que gracias a Dios pues el contacto humano que yo siempre he tenido con el pueblo pues lo sigo manteniendo, porque yo creo que en esta vida hay que tener 2 cosas para mí muy grandes, y yo procuro mirarme siempre en el espejo de Jesús. Jesús, una confianza en el Padre imponente como hombre humano, y por eso hace oración, por eso se confía al Padre. Y después muy humano, se compadece de todo, alivia al enfermo, resucita al muerto, le da vista al ciego, y entonces esa humanidad de Cristo tenemos que copiarla siempre, porque muchas veces no se trata de devolverle la vista a un ciego. Ojalá pudiera tener yo ese poder, ojalá pudiera tenerlo. Si tuviera la fe suficiente, como dice Jesús en el Evangelio, para decirle a este monte, trasladate de aquí a allí, lo haría, pero no tengo esa fe tan grande, tengo mucha fe. Pero sí se le puede dar luz a una persona que venga preocupada, con un problema, el problema que yo tengo de continuo, visitar a los enfermos en el hospital, que como quiera que no siempre sienten un alivio y sienten un gozo, porque como quiera que no, alguna palabra de consuelo pues da uno, ¿no? Y no me gusta emplear la palabra de resignación, porque yo no soy de los que se resignan. Yo protesto en el sentido que me revela en mí el dolor, pero lo acepto, porque como Cristo fue el primero que resistió al dolor y lo aceptó. La prueba está cuando le dice al Padre en el huerto de los olivos: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, para no se haga mi voluntad sino la tuya. Luego ahí está Cristo resistiéndose al dolor, pero como se ha comprometido, pues entonces acepta el dolor y va al encuentro de ese dolor para redimir al mundo. Y el dolor lo tenemos hoy en ese misterio de fe como un valor redentivo para nuestros pecados y para los ajenos. ¿Y usted a la hora de relacionarse con quién lo hace mejor? ¿Con mujer, hombre, o sea, anciano o niño? Una pregunta difícil y sencilla de contestar. Difícil porque yo es que me gusta ver a todos por igual. Quizás yo antes, ahora no, he sido muy retraído con la mujer. O sea, porque como he sufrido aquellos años del 45 al 60 en que se nos presentaba siempre en el seminario a la mujer como enemigo del hombre y del sacerdote concretamente, pues entonces parece que era uno incluso arisco con la mujer.
no era elegante, no era fino. Y yo ya cuando llevaba unos años de sacerdote y yo veía que le daba plantones a muchísimas mujeres y decía, bueno, ¿esta razón de qué? Si no tenía yo. Y entonces comprendí que no, que más labor se puede hacer siendo amable, siendo delicado, siendo atento, e incluso a mí me gusta de vez en cuando tengo cierta amistad, piropear a la mujer, porque yo creo que un piropo bonito siempre una mujer lo agradece. Entonces, pues yo veo las cosas más normales, más naturales, más humanas, como te decía antes. ¿Por qué crees que la Iglesia ha tratado siempre a la mujer a través de los siglos de ese modo? Yo creo que esa consecuencia del pecado original que introdujo al hombre en el pecado, que esto, que lo otro, entonces ha habido esa discriminación que ya hoy el Papa está dándole su importancia a la mujer dentro de la Iglesia. Recientemente ha hecho un escrito en torno a la familia y ha puesto a la mujer en un papel importante dentro de la familia humana y dentro de la familia de la familia de la Iglesia. Entonces ha valorado y se está ya valorando, la Iglesia viene de vuelta, está valorando el poder, podríamos decir, adquisitivo que tiene la mujer dentro de la Iglesia. La prueba tenemos que casi todos los movimientos que se realizan, lo que más abunda es la mujer, y está siempre, quizás tenga un espíritu de más sacrificio que el hombre, por eso de la maternidad, la delicadeza o dedicación a los hijos y demás, pues la mujer está teniendo su sitio en la sociedad. ¿Usted cree que la mujer llegará algún día en la religión católica a poder ser sacerdote igual que el hombre? Yo a eso no me aventuraría tanto no, pero que si la mujer va encontrando su sitio en la Iglesia, eso sí se va viendo y se va valorando a la mujer ya tal cual es. Que llegue a ser sacerdote, eso ya... Es otra cosa. Eso, yo no me siento tan inteligente ni tan preparado porque eso es muy... Que sea sacerdote y que el sacerdote sea casado, eso es más posible antes que el sacerdote pueda ser casado que la mujer sacerdote. Yo creo que tenemos la última... Sí, yo creo que sí, que nos quedamos al final del todo. Es posible más esa opción del sacerdote casado que la mujer sacerdote. Yo por ahí sí creo que van los tiros más seguros. ¿No puede ser también que la Iglesia a lo largo de estos siglos que decimos haya temido a la mujer de alguna manera? ¿Temido? Temido. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y por eso la haya apartado también, a pesar de todo lo que estábamos diciendo antes. Hay que tener presente que hemos tenido siempre, como te decía antes, en el seminario, que nos educaban en función a los hombres, a esto, lo otro, y la mujer pues un poco discriminada. Será por ser más tierna, más delicada, encontrar, que yo digo muchas veces, que por qué no se puede dar una amistad pura entre un hombre y una mujer. Es que lo mismo que sea entre dos hombres o dos mujeres, ¿no? Es que siempre en el momento que hay una amistad entre un hombre y una mujer, ya están diciendo, uy, ¿cómo se la entenderá este con esta? ¿No? Y pensamos enseguida mal, y puede haber una amistad pura y sin necesidad de ir buscando lo más allá, sino ser normales y corrientes. Lo que yo me atrevería a decir que se cree ladrón que todos son de su condición. Porque yo tengo amigos míos que han sido mujeriegos y luego han sido celosísimos con sus mujeres. Y eso pasa. Entonces, como él ha tenido una experiencia de ser mujeriego, pues creen que su mujer se está acostando con todos y se vuelven celosos, y el celoso viene como fruto de eso, de haber sido antes mujeriego, y ahora cree que ya tiene, hombre, claro, creía así, tiene la plena posesión de su mujer. Pero como él ha poseído antes otra mujer, aunque sea de amigo suyo, pues creen que su mujer también se la está pegando. Entonces hay esa desconfianza muchas veces entre el hombre y la mujer, porque creemos que todo termina en el otro sitio. Don Manuel, la gente confiesa con un cura, con un sacerdote. ¿Y el sacerdote cura con quién se confiesa? Con el mismo, con otros compañeros. Yo tengo mi director espiritual, cada 15 o 20 días, cuando creo necesario, pues
hago mi revisión y me confieso, y o no simplemente confesarme, sino consultarle, y a lo mejor no tengo una materia de confesión, o puedo tener materia de confesión, depende, pero el hecho de estar arrepentido es decirle, mira, pues no tengo materia de confesión, te consulto esto, aquello, otro, o vengo a que me dé la bendición, que también la penitencia es un aumento de gracia. O sea, igual que la Eucaristía es un aumento de gracia, y el hecho de querer buscar un pecado para ir como materia de confesión, pues no hay que buscar el pecado, sino simplemente recibir la bendición del sacramento, de la penitencia, que aumenta la gracia en nosotros. ¿Se escuchan los mismos pecados hoy que hace 20 años? Materia distinta. Pero el fondo, el fondo es el mismo, ¿no? Sí, pero materia distinta. Sí. Bueno, don Manuel, usted también ha considerado importante, por lo menos a mí me lo parece, la relación social. Sí. Ha tenido actividades en distintas asociaciones, como ADIPA, en Club La Antequera. Aquí en Antequera, pues comenzamos un grupo de amigos reuniéndonos cuando se creó ADIPA. Estaba don José María Jiménez Nieto, estaba Pepe Budaré, Antonio Martínez Rodríguez, estaba de profesor en los Carmelitas, estaba, me parece que también Mariano Villalón, en fin, que había un grupo de amigos que nos uníamos en determinados sitios, y nos reuníamos también allí en San Miguel, y entonces pues sacamos esto, la ayuda de disminuidos psíquicos, ADIPA. ¿Qué aceptación tuvo Al principio costó trabajo de ir descubriendo los niños que tenía, porque había incluso familias que negaban tener un hijo minusválido. Y yo recuerdo una ocasión de que llegué a una casa para pedirle los datos del niño y me negaron, que dice que el niño se había muerto. Entonces, como el niño se ha muerto, si usted estuvo cobrando la paga que le daba una paguita muy pequeña, y que estuvo usted cobrando el otro día, entonces, ¿cuándo se murió el niño? Vale tanto, digo, entonces usted tiene que devolverle tanto dinero, y yo lo voy a denunciar para que usted devuelva ese dinero. Entonces cuando me salían, padre, don Manuel, usted por favor, no, es que no queríamos que supieran que el niño, y el niño tenía metido en una cámara encerrado. Y entonces pues con estos niños que íbamos descubriendo, pues llegamos a hacer ADIPA, y se instaló en un principio ADIPA allí en San Miguel. Ahí teníamos unas escuelas que había, pues cedí yo los locales, como estaba de párroco allí, cedí los locales de arriba y los de abajo para ADIPA. Y después don Rafael Muñoz Rojas, juntamente con su hermano, que vivía don Juan también, y José Antonio, pues nos dejaron allí abajo un salón grande que tenía para que los niños comenzasen, como hiciesen actividades laborales. Y allí empezó ADIPA. Luego ya, como los socios que hicimos y demás, se adquirió un dinero y se hizo el actual edificio. También el Estado ha contribuido, pero que es una obra social prácticamente de todos los antequeranos, y todavía sigue teniendo sus socios, aunque el Estado pues ayuda con algo. Ahora le debió una cantidad de dinero, según me dijo el otro día Antonio Martínez, lo han pagado ya, y lo van pagando racionariamente, pero le van pagando. ¿Puede hacer la cultura que un padre se avergüence, o antes no se aceptaba de la misma manera que hoy? Sí, que ten presente que le estoy hablando de ADIPA, pues de hace años 78, 79, o por ahí sería cuando ADIPA empezamos a hacer eso. Entonces, en aquellos entonces, pues no había las comunicaciones que hay hoy, ¿no? Y ya están viendo los padres de los minusválidos de que están teniendo un sitio en la sociedad, que en la escuela, en todos los sitios, lo van atendiendo, lo están integrando en la sociedad. Porque una persona, porque tenga un defecto físico o psíquico o lo que sea, considerarlo un inútil, ¿no? Porque a veces somos los que nos creemos inteligentes y somos inútiles, a veces. Y entonces pues por eso los padres sienten hoy alegría, porque los niños están considerados como son en su momento determinado. Y eso es lo que se ha pretendido en estas acciones sociales, de que se vea
al disminuido psíquico físico que tiene su puesto en la sociedad y que ahí tiene, por ejemplo, arriba pues están haciendo una base, hacen cajas de madera para los mercados, otras veces hacen como están haciendo cacharritos de aquellos para colgar la ropa, ¿cómo se llama eso? Pinzas, hacen pinzas también, están haciendo pinzas, que tienen unas actividades que están produciendo y que toda la semana o cada 15 días cobran su sueldecito aparte de lo que los tenga asignado por el Estado, porque como lo trabaja, pues digno de que reciba el trabajador, es digno de que reciba su salario. Como yo, aparte de la cuota que tenga asignada, pues cobran ahí según la producción que tenga. Ten presente también que ocurre una cosa, que como son niños que están enfermos, y eso va en cadena, si un día un niño o una niña dice que está malo o dice que no llegan a trabajar, pues hay que considerar que estamos tratando con enfermos. Y entonces no se le puede obligar, y hay que dejarlo y tener otro preparado para que sepa hacer la misma cosa que ha hecho, que hace o que realiza su compañero. Usted va bastante a menudo, bastante a menudo, cada año, si este me parece que ha fallado, al Rocío, ¿le gusta el Rocío? Sí, mucho, hoy soy un rociero. Rociero nato, ¿no? ¿Desde cuándo va? Bueno, yo cuando fui sacerdote, el primer año que estaba yo, bueno, antes de sacerdote tuve 2 años, en el 57 y en el 58. Y luego ya volví a ir en el 63, que estaba en la Sardina Ronda. Y los años que estuve en la Sardina Ronda estuve yendo del 63 hasta el 67, que estuve en la Sardina Ronda, y fui todos los años. Luego el primer año que estuve en el Trabuco, no fui. Volví a iniciarlo y cuando vine aquí, pues tuve también 2 o 3 años yendo, mientras vivió 12. Y ya cuando 12 murió, pues estaba por lo menos 11 o 12 años sin ir. Luego hace unos años ya comencé y otra vez, y el año pasado por la enfermedad y este año también porque no me sentía capacitado para ir, pues entonces no he ido. Pero vamos que procuro inculcar la devoción a la Virgen en la vocación de Rocío. Ha habido luego, yo siempre la devoción ha sido a la Inmaculada, no tengo una devoción, pero que claro, yo respeto a las vocaciones de la Virgen, como al fin y al cabo es la Virgen, la Madre del Señor, pues yo como la Inmaculada, siempre el hecho de haberme quedado sin madre, yo la visita gracias era siempre al Santísimo y a la Inmaculada. Y en el seminario, como no hemos tenido más santos que San José, la Inmaculada, Santo Tomás de Aquino y San Sebastián, que eran los patronos del seminario, pero más santos no hemos tenido allí, ni más advocaciones de la Virgen, nada más que la Inmaculada se celebraba en el seminario por todo lo alto, una víspera solemne, una misa también solemnísima, cantaba la Escola Cantorum, en fin, se celebraba. Y quizás eso desde niño pues me ha hecho que tenga, pero sin embargo respeto, yo todos los años que llevo aquí en Antequera, la víspera de la Virgen de los Remedios, pues le cantamos una salve, le digo unas palabras allí a los que se reúnen, que todos los años se llena la iglesia. A las 12 en punto estoy diciendo unas palabritas y cantamos después todo el pueblo la salve. Y así llevamos, ya me parece que son 10 años haciéndolo, y este año quizás sea el de 11. Y para finalizar, Manuel, ¿no ha sentido nunca la tentación de abandonar su carrera? Ha habido momentos que sí, porque se desanima uno cuando estamos trabajando con interés y con decisión y ve que a lo mejor muchas veces por cualquier tontería un superior te llama la atención, porque o bien por envidia o por lo que sea, o por no saber comprender la actitud de uno, cualquier compañero te denuncia al superior, que es lo que decía yo antes, como hablaba de don Ángel Herrera, que yo le comentaba y procuraba salvar al compañero. Y yo he sufrido aquí mismo en Antequera de compañeros míos y de seglares denuncias, quizá porque no han sabido entender mi actitud ante los demás. Yo confieso que he sido un hombre
de mucha actividad, que está en muchísimos sitios, que quizás a veces he podido alternar más de la cuenta, vivir más al exterior, y eso ha sido causa que a lo mejor me hayan interpretado mal. Pero le doy gracias al Señor que en estos 25 años y 4 meses que llevo en Antequera, la gente de Antequera se ha dado cuenta de que yo he seguido la misma línea, la misma forma de ser. Creo que no he cambiado, intento por todos los medios satisfacer a todo el que llega a mí para pedirme un favor, pero yo aprovecho ahora también para que sepan que yo estoy ahora mismo, como me he tirado un año enfermo, yo todavía no estoy plenamente recuperado, no puedo estar mucho rato de pie, y entonces pues el médico todavía está ahí a ver si, yo quiero ya a ver si en el mes de septiembre me encuentro pletórico de facultades, para también comenzar a decir la misa por las tardes en el hospital, para que así mucha gente que están deseosos de tener esa misa, que yo ahora mismo, no es porque esté enfermo, pero yo precisamente lo he estado comentando con el vicario episcopal, don Isidro Rubiales, hemos estado comiendo juntos, y se lo he comentado hoy, hemos estado contando, y dice, no, hasta que no te encuentres recuperado total, sigue diciendo la misa los domingos nada más. O sea que ellos mismos, mis superiores, lo que quieren es que yo esté recuperado para poder pues, ser útil a la diócesis y ser útil a Antequera como siempre he intentado ser. Pues nosotros también le deseamos eso, que se recupere pronto y cumpla ese deseo. Pues y nada. le damos las gracias por haber asistido a nuestra entrevista, y a ustedes igualmente muchas gracias por su atención, y no olviden que el próximo miércoles a las 9 de la noche volveremos a encontrarnos con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.